Santo, te invitamos a este momento, te damos gracias, nos preparamos para esta siguiente hora, eh, nos disponemos como una tierra fértil para poder recibir lo que tienes para nosotros hoy, las sorpresas, los secretos, los misterios, y que el resultado sea que evidentemente podamos experimentar más de Cristo en nosotros, más de Cristo en nosotros. Si te tengo a ti, no me falta nada, no me falta nada. Solo una cosa desea mi alma, verte cara a cara. Si te tengo a ti, no me falta nada, no me falta nada. Solo una cosa desea mi alma, verte cara a cara. Si te tengo a ti, no me falta nada, no me falta nada. Solo una cosa desea mi alma, verte cara a cara. Si te tengo a ti, no me falta nada, no me falta nada. Revelanos esto, solo una cosa desea mi alma, verte cara a cara. Crees en mí, mi amado, gimo esperando que seas formado en mí por completo, desde adentro hasta que no sea yo. Cristo en mí, mi esperanza, de gloria y de gracia, fundiéndose en mi nuevo soy, por Él, en Él y para Él. Crece en mi amado, gimo esperando que seas formado en mí por completo, desde adentro hasta que no sea yo. Cristo en mí, mi esperanza, de gloria y de gracia, fundiéndose en mi nuevo soy, por Él, en Él y para Él. voy y como tu carne, creo y bebo tu sangre. Tú permaneces en mí, yo en ti. Voy y como tu carne, creo y bebo tu sangre. Tú permaneces en mí, yo en ti. Voy y como tu carne, creo y bebo tu sangre. Tú permaneces en mí, yo en ti. Voy y como tu carne, creo y bebo tu sangre. Tú permaneces en mí, yo en ti. Es por ti, me has salvado del mismo infierno, me has rescatado. En ti estoy sentado en lugares del cielo nunca imaginados. Para ti me has salvado. Mis besos y abrazos solo son de mi amado. Ay, bueno, qué rico. Bueno, y con la sorpresa ya anunciada, nuestro invitado especial, el pastor, el maestro, realmente es un maestro, Gabriel Castro. Teníamos
mucho anhelo de poderlo invitar porque, pues para los que no saben, esta canción realmente salió de él. Sí, nosotros le pusimos Él la compuso. música Sin darme cuenta. Sí, Sí, exactamente. Pero todo el tema, cada versículo, cada revelación que se puede encontrar ahí realmente salió de enseñanzas que le escuchamos al pastor Gabriel. Recién llegamos a la iglesia, ¿no? Que estábamos todos secos, sí, como sí, unas sí. uvas pasas, y veníamos y escuchábamos y como succionando. Y bueno, esta propuesta tan hermosa que es Cristo creciendo en nosotros, pues es algo que arde, sabemos, en el corazón tuyo. Y por eso, pues para poder presentar esta canción era necesario o Sí. obligatorio que tú estuvieras, ¿sí? Yo no sé cómo vamos. Miramos a ver si hay alguien ahí conectadito. Sí, seguimos. Yo ya le estaba dando como para ver si había alguien y ir saludando, pero está bien. Entonces, pues hoy ese es el tema. La vez pasada hablamos de Crece en mí, como la primera parte, y estábamos hablando de echar raíces en lo profundo primero, como que a veces no se viera, no se manifestara o no se hiciera evidente que Jesús realmente está creciendo, porque como una plantita primero le empieza a entrar profundo, a hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, eso hablamos la primera parte y hoy ya queremos empezar a entrar más gruesito contigo. ¿Está bien? Aquí está. Aquí estamos. Entonces, bueno, vamos a tratar de sacar todo ese depósito que tiene el Paz ahí adentro. Miramos acá. Saludamos. Ahí, Beth. A ver, miremos quién está por Le están aquí. soplando. Está Carolina. Hola, Caro. Hola. Y está Ivette también, ya, Ivetcita. Hola. Ivette, pues es la que nos ha acompañado en percusión en algunas canciones. Para una sorpresa que les vamos a ir anunciando en estos días, pues Ivette también nos acompañó. Y bueno, es una alegría que ella esté con nosotros. Creo que ella se disfruta mucho esta canción por el concepto. Ella dice que pues esta canción tiene inteligencia, ¿cierto? Cuando dice que cantemos con inteligencia, pues por lo que está llena de palabra, no es porque lo hayamos hecho nosotros, es porque tiene puro versículo, y eso es lo que hoy queremos mirar, sacarle todo el jugo a esta inteligencia que podemos cantar. Entonces, bueno, ahorita estábamos hablando antes de empezar, pues de todos estos temas de desesperanza, de suicidios que está habiendo en el ambiente. Sí. Y antes de venir, la palabra realmente que yo sentía que era del Espíritu Santo, era la desesperanza, que eso fue lo que ahorita empezamos a hablar un poquito con el pastor. Porque psiquiátricamente o psicológicamente la desesperanza, el medir la desesperanza está ligado con el suicidio, con la posibilidad del suicidio o la depresión que haya en una persona. Hay escalas de desesperanza para medir eso. Y creemos entonces que lo que está pasando en este tiempo es que está faltando la desesperanza. Y bueno, dentro de la canción, la estrofa empieza diciendo: si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Ya empieza a haber algo ahí importante, y es que si a veces sentimos que nos falta algo, acá estamos dando una propuesta diferente, y es que si lo encontramos a Él, en Él vamos a encontrar todas las cosas. Y pues, ya que hablando con el Paz, ya va a empezar como a preguntar, que era lo que te preguntaba ahorita, y es si todo esto que se está viendo, esa tristeza, esa pareciera como el versículo, creo que es en Mateo, que dice... En Juan. En Juan, donde la tierra donde la muerte arroja su sombra. Wow. ha visto una gran luz. Parece que estuviéramos en una tierra donde la muerte está arrojando de verdad la sombra, ¿cierto? Ahorita nos contabas de la historia de otro pastor que se suicidó, y bueno, historias aquí en Bogotá que todos conocemos. Parece que está habiendo mucha desesperanza. ¿Qué nos puede decir la palabra acerca de la esperanza? Y sobre todo este versículo que es parte de la canción y que tú lo hablas tanto, y es que ha habido un misterio oculto durante siglos,
que habla acerca de la esperanza. No sé si nos quieras hablar un poquito de esto. A ver, eso está basado en el libro de Colosenses, ¿no es verdad? Sí. Y sí es interesante porque pues antes de que Pablo, el apóstol Pablo diga que Cristo es la esperanza de gloria, eso está rodeado de la verdad que tú acabas de decir. Porque Pablo dice allí, ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Eso a mí me llamaba siempre la atención, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Pero dentro del contexto normal del cristianismo, ¿qué es anunciar cumplidamente la palabra de Dios? Y normalmente uno solamente cree que es llevar el mensaje de salvación. Pero resulta que Pablo sigue hablando, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por Dios. Es más allá que la palabra de salvación, ¿no? Es un misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado. Después dice, manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, del que acaba de hablar, que dice este misterio entre vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Buah. Cuando uno a veces dice, se acostumbra a hablar de los versículos que uno ha trajinado, como que uno le pierde sabor. Sí, así Y ese Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a mí siempre me gusta buscar sinónimos, ¿no? Y me gusta más decirlo, Cristo dentro. Sinónimo de en es Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Y esto era el gran misterio. ¿Por qué? Según esto había estado escondido desde siglos de edades, lo cual quiere decir que realmente lo que el Padre quiso desde el comienzo era habitar siempre dentro del hombre. No era que solamente creó al hombre y lo puso en el huerto y ya, y lo iba guiando, no. Yo entiendo aquí que lo que Dios quería desde el comienzo como Padre era no solamente crearnos, sino habitar dentro de nosotros. Habitarnos. ¿Eso cómo se llevaría a cabo según veo en la Escritura? Nos puso en el huerto donde estaba el árbol de la vida. Bueno, de vida dice, no de la vida, el árbol de vida. Entonces creo que esa era la manera de estar dentro de nosotros, de estar dentro de nosotros. ¿Están escuchando eso? Dios mío, esto ya empieza a hacer otra cosa que empieza a llenar de esperanza. Y yo quiero volver a enfocar que estamos hablando de desesperanza, porque sabemos que muchos de los que se conectan pueden estar viviendo tristezas, aún pensamientos de muerte o queriendo rendirse en cualquier cosa. Ahorita el problema, la enfermedad mortal, como un autor dice, realmente es la desesperanza. Y aquí estamos viendo que desde siempre el Padre quería darnos una esperanza, ¿sí? Una esperanza que va a quitar cualquier tipo de depresión, de ansiedad, de lo que sea, porque es una esperanza que no fluctúa en el tiempo, es una esperanza más que todas las esperanzas, y es esto que estás diciendo, que Él quería desde siempre. Desde siempre. O sea, el hombre fue hecho para que Dios lo habitara. Eso es lo que se ve allí, ¿no? Por eso dice que este misterio, después el hombre cae, se pierde el camino, se bloquea el camino al árbol de vida. Y yo creo que de ahí es donde comienza la desesperanza del ser humano en diferentes aspectos. ¿No? ¿Por qué? Porque no se llega, el hombre no llega a donde estaba, digamos, predestinado. A la gloria, lo que dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que es interesante la palabra que se usa allí, destituidos. ¿A quién se destituye? Alguien que lo tenía. Alguien que ya está en el puesto, ¿no? Que está en el puesto. Está en un puesto. Entonces, el ser humano, dentro del plan de Dios, ese era el propósito. La gloria misma dentro de nosotros. Fuimos destituidos de eso y ahora por eso es que dice aquí que ahora el misterio
que había estado oculto, vuelve y se revela a través de Cristo. Y es Cristo dentro, otra vez, la intención original dentro de nosotros es la esperanza de volver a lo que Dios quería con nosotros al comienzo. Entonces lo que siempre hemos escuchado, yo tal vez creo que lo que siempre hemos escuchado en otras palabras, que todo ser humano, no sé si ustedes predicaban de la manera como nosotros predicamos hace tiempo, que todo ser humano tiene un vacío dentro de sí que tiene la forma de Dios. Ajá. Ahora yo sí entiendo por qué se decía, en aquellos tiempos en que se predicaba así, era como más como una manera de decirlo, ¿no? Como para llegarle a la gente, pero realmente el ser humano tiene la forma de Dios adentro, ¿no? Y cuando no se alcanza eso, pues entra en un sinsentido de la vida. Es un sinsentido en la vida, una vida sin propósito realmente, ¿no? Y alguien dijo por ahí que el ser humano, si no tiene propósito en la vida, es peor que un animal. Es muy fuerte eso, muy fuerte, pero es la realidad, ¿no? Porque todo aquel que no tiene propósito no sabe para dónde va y eso lo lleva a muchas cosas. Pero volviendo entonces a esto tan hermoso es que definitivamente Él dentro de nosotros, no como una teología, sino una realidad, eso es lo que lleva al ser humano a sentirse pleno. Es que esto ha rodeado tantas cosas, porque es que no lo podemos decir simplemente así. Cristo dentro de nosotros es a causa del nacimiento de nuevo. Y el nacimiento de nuevo lo hemos convertido, o siempre lo hemos escuchado simplemente como una doctrina, también como un concepto teológico, ¿no? El nacimiento de nuevo. Pero ¿cuánto realmente entendemos qué fue lo que nos sucedió cuando nacimos de nuevo? ¿No? Indudablemente la Escritura nos dice que para nacer de nuevo hay que creer, pero solo como que nos quedamos en el creer. Indudablemente el creer es importantísimo. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando creímos? Y para mí es muy tremendo este versículo, que el día que también lo leí para mí fue muy tremendo. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, primero me gusta mucho como lo dice. ¿No? Nacido de Dios. Nacido de Dios. Es lo mismo que hijo de Dios, pero no dice todo aquel que es hijo de Dios, ¿no? Sino todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Pero escuchen esto, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces cuando uno estudia esto y eso, que es la simiente de Dios, y en el original griego lo que dice allí es el esperma de Dios permanece en uno. Y empieza a meditar uno sobre esta realidad. Entonces lo que uno se encuentra es que el creer lo lleva a un asunto realmente orgánico. No es un asunto solo de fe. Es algo que sucede. Que el nacimiento de nuevo no es, ¿cómo podemos decir? Sí, como una materia, una cosa... Sí, sí, un concepto teológico, sino que es algo que sí sucede y por eso es que dentro de nosotros, y por eso el apóstol Pedro después dice que realmente tenemos es una nueva naturaleza. Y cuando empieza uno a pensar y a meditar en esas cosas, cuando uno dice, wow, yo tengo a Dios dentro, pero soy hecho de Él, de la misma manera en que los genes de mi padre estaban dentro de mí, porque yo nací de mi papá, de Antonio Castro. Ahora aquí dice que la simiente de Dios también está dentro de mí. Esto es una realidad, no es un concepto. O sea, esto no es un esperma metafórico. No, no es nada metafórico. Es una realidad. Es una realidad. Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de hijos de Dios? Que creemos que el ser hijo de Dios es un título honorífico. Muy bien. Y no una realidad. Por eso me gusta el nacido de Dios. Fíjense que siempre decimos, normalmente toda la gente cree que es hija de Dios. Pero ¿será que toda la gente cree que es nacida de Dios? Sí, creo que vale la pena resaltar esto para las personas que ya se están conectando.
Esto no es ser un hijo de Dios, no es un título honorífico. Si no es un título, No es un título, que es mañana- una realidad. realidad. Esto es una realidad orgánica y algo que sucedió en mi realidad espiritual, porque somos espíritus, Sí. En mi ser, en mis genes espirituales. Sí. Es como si yo pudiera tener una cadena de ADN, mi cadena de ADN, pues, pero eso solo es una sombra de la cadena de ADN real, que es mi realidad espiritual. Y en esa cadena de ADN real, ahí está el esperma de Dios, ahí están los genes de Dios, ahí está la nueva información genética mía, que Totalmente. permanece. ¿No? Somos demasiado conscientes de nuestra alma y de nuestro cuerpo, pero no somos Dios. conscientes de la realidad del espíritu nuestro. ¿Por qué somos tan conscientes del alma y del cuerpo? Porque llevamos mucho tiempo viviendo por ellos. Sí, sí. Demasiado tiempo. Ellos son los que nos gobiernan. Y realmente no sé si atreverme a decir esto lo saben mejor ustedes que yo, pero toda la desesperanza, la depresión, todo eso está a nivel del alma. Sí, Es a nivel del alma. Sí, señor. Entonces, cuando hay una desconexión del alma con lo que es realmente la realidad del cristiano, que es toda la vida en el espíritu, pues ¿qué esperanza tiene? ¿No? Eso es muy importante. ¿Qué esperanza tiene? Y en el espíritu, ¿quién está? El Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Cristo ahora habita dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Sí. Porque eso es bueno también precisarlo, ¿no? Decimos Cristo en nosotros, pero Cristo dentro de nosotros en este momento es a través de la persona del Espíritu Santo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el nacimiento de nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahora viene el otro verso. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oh, por Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces nos da un nuevo espíritu, el nuevo nacimiento. Esa simiente, ese esperma es un nuevo espíritu, pero sobre ese nuevo espíritu viene la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la gran realidad que tenemos. Eso es Dios dentro de nosotros. Eso es lo que nos transforma totalmente. Entonces, pero esa transformación viene al nivel del espíritu. Si ignoramos esto, entonces somos demasiados conscientes de ser cristianos, se puede decir almáticos, Sí. y con muchos Y dependientes sí. de nuestras emociones. Y la gran mayoría de los cristianos viven en esa dimensión del alma, sin tener un gobierno real, una guía real, un gobierno real del espíritu. Cuando hablo del espíritu, ya es la unión del espíritu nuestro con el Espíritu Santo, ¿sí? Sobre todas las partes de nuestro ser. Sí. No sé si, yo sé que es delicado lo que voy a hablar y espero que me lo entiendan de todos mis hermanos, los que me están escuchando. Dentro del lenguaje cristiano normalmente se habla de la sanidad interior. Sí, señor. Yo no soy muy amigo de ese término. Los que me conocen saben que no soy muy amigo. Y no es que... Sí, señor. No es que vaya en contra. Lo que no comparto mucho es la manera como se dice. Sí. Porque más que el alma sea sana, creo que se debe hablar del gobierno del espíritu. Sobre el alma. Ajá. Está lindo. Para no tener como centro el alma, sino como centro quien hace las cosas en el alma, que es el espíritu, el gobierno del espíritu. Ahora la verdad viene siendo lo mismo, sino que una cosa acentúa, cuando digo la sanidad interior, es como la sanidad del alma, como que se centra. Sí, lo centran es como que el hombre es el alma, pero no se toma es de dónde viene eso, que creo que es lo más importante. Sí. Y es resaltar la obra del Espíritu, Cristo en mí, a través del Espíritu Santo, haciendo toda la obra. Y mira, pasa que ahorita te estaba comentando a ti, y de pronto ustedes también ya saben que han visto el video donde les hablé un poquito contándoles que volví otra vez después de 10 años a tener síntomas otra vez de una crisis de ansiedad.
ahorita escuchándote, yo podía sentir, podía ver esta realidad haciéndose vida en mí, recordar estos conceptos, ¿sí? Más que conceptos, recordarte, escucharte hablar y escuchar esta realidad haciéndose vida dentro de mí, dentro de mi espíritu. Y ahorita, antes de empezar, hablábamos y nos preguntábamos, ¿cómo llega un pastor a suicidarse? ¿Cómo llega un médico, que es como un pastor también, ¿cierto?, a suicidarse? Pero más cómo llega una persona que cree en Dios, que tiene, o sea, que como tú mismo decías, como decías, hemos leído y tal vez como que pasamos por encima de estas verdades que un día alumbraron nuestro corazón, alumbraron nuestro espíritu, y es como si nos hubiéramos deslizado. A mí siento eso ahorita, que es como si me hubiera deslizado, y toda esta semana que he estado así en este conflicto, y que les estoy preparando un documental más o menos, grabando cada día cómo ha sido y todo esto para ayudarnos, pero realmente esto es lo que me está dando vida a mí ahorita, y es la mejor sesión de psicoterapia que no planeamos, pública y que no planeamos, ¿sí? Volver a esta verdad que dice el Paz Gabriel, y es, al final, es Cristo. Sí. Al final la esperanza de gloria, la esperanza para volver. Bueno, ya nos vas a hablar más de eso, de ese tema maravilloso, pero al final es esta realidad, es esta verdad del Espíritu haciéndose vida dentro de ti. Cuando yo me centro, eso es lo que estaba pensando ahorita, yo me centré mucho, olvidé lo más importante, ¿sí? Y me centré mucho en esa sanidad interior, tal vez, ¿sí? En estar pendiente de mi alma, en estar pendiente de mis emociones, en sanar mis emociones, en sanar mis conductas, en sanar mi voluntad. Y perdí de vista esto, y es que realmente es el gobierno del Espíritu Santo unido a mi espíritu, que necesita gobernar mi alma. Mi alma no necesita ser sanada, mi alma necesita ser gobernada. Esa es la mejor manera como se puede decir. Soy sano. No, seguro, yo lo he meditado mucho, y es a esa conclusión es que he llegado hablando de lo que estamos hablando. No es que mi alma necesite ser sanada, mi alma necesita ser gobernada. Yo creo que en eso hay sabiduría. Sí, yo quiero que aprovechemos esto y que nos expliques cómo alguien se puede llegar a deslizar. Alguien que nació de nuevo, no sé, alguien que tuvo esta revelación y que llega un momento donde ¿qué pasó? Me perdí. Lo que hablábamos ahorita un poquito de lo de Hebreos, ¿no? No sé si el nos autor de cuentas Hebreos un poquito qué dice. Cuidado, Hebreos. No, yo creo que todo es simplemente uno se desliza en la medida, como tú ahorita decías, tú mismo lo estás diciendo, que uno quite los ojos de Jesús, de estar siempre centrado en Él. Yo tuve una experiencia hace, no sé ya cuántos años llevamos aquí, no sé, como 12, 13 años, que duré tal vez como 4 o 5 meses. Llegaba cuando nosotros estábamos en la 81, ustedes ya estaban con nosotros. Allá teníamos un lugar que era apartado, el lugar de los niños era como aparte era la casa, una casa donde nos reuníamos, pero uno tenía que salir como meterse como a un sótano, y era entapetado. Y yo duré tal vez como 4 o 5 meses solo orando, ¿sí? Estoy crucificado con Cristo, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Yo lo oraba, yo lo cantaba, yo lo lloraba. Pero fue una cosa que solo mi oración fue eso. Yo molesto mucho con algo que digo, oremos la palabra. Sí, señor. Creo que es la oración más efectiva, ¿no? Sí. Y tener esa certeza, y después de estar orando, de esperar en el Señor, permitir que su espíritu, el espíritu se conecte con la palabra, lo lleva a uno a que Él se centre en uno y uno esté centrado en Él. Cuando nosotros, el cristianismo tiene tantas facetas, tanto mensaje, todos hermosos,
Pero el peligro es que en medio de la hermosura de tanto mensaje perdamos el centro que es Jesús. Que fácilmente cuando perdemos ese centro comenzamos a deslizarnos sin darnos cuenta. ¿Qué es deslizarnos? Ir poquito a poco, sin darnos cuenta, perdiendo el centro. Es que es eso. Perdiendo el centro. Es tal cual como lo puedo escribir. Sí. O sea, yo no me di cuenta en qué momento hice una crisis de ansiedad el viernes. Y entrando en este pensamiento, entrando en todo esto, llegó a la conclusión de, es esto, definitivamente tengo que aceptar que sí, o sea, me deslicé de lo fundamental, de lo fundamental. Seguía orando, sí, como con lo que tú dices, ¿no? Seguía como creyendo que, porque eso es un engaño, ¿no? Yo estaba convencido que yo seguía en el centro. Y no. O como lo explico el deslizarse, ¿no? El problema, si de pronto nos están viendo, que el deslizarse es que yo estoy acá, pero poco a poco voy cayendo, voy deslizando. Usemos la palabra deslizar, no caer, voy deslizándome. Pero esto es un proceso que se va dando de a poquitos. Pero siempre digo, ¿cuál es el peligro más grande de deslizarse? Que cuando tú estás aquí, crees que estás aquí. Ay, sí. Y ese es el engaño más tremendo. Por eso el que se desliza es difícil que reaccione, a no ser por la gracia de Dios. Que es diferente al que cae. Cuando se cae, como que tú una reaccionas. Sí. El que se desliza No se da cuenta. no se da cuenta. Y lo peor es que estando aquí abajo, cree que todavía está aquí arriba. Y aquí es cuando se empieza a perder esperanza. Sí. No sé si la desesperanza es como la soledad, que un día yo pensaba mucho en la soledad, ¿no? Que hay momentos en que uno se encierra en la soledad y sí, es mejor ser solo. Ay, yo así no soy problema para nadie. Y como que la soledad en determinado momento se vuelve amiga, pero no sabemos que la soledad es traicionera y nos va llevando como a una esquina. Y yo no sé si ustedes tengan esa expresión, pero lo usábamos mucho en mi tierra, que es como ya lo lleva uno a una esquina, la soledad, y de pronto saca y le da la puñalada trapera. ¿Sí se han escuchado la puñalada por trapera? la espalda. Exactamente. Yo veo la soledad así, que uno como que se va acostumbrando, el deslizándose, y uno se va acostumbrando, y cuando menos se da cuenta es que se la cobró. Y uno dice, ¿qué me está pasando? ¿No? Eso es terrible. Pero todo está, volvemos al asunto. Creo que debemos ser celosos, fanáticos, y no temo usar esta palabra, fanáticos de Jesús. ¿Cómo se crea esto dentro de uno? O por lo menos voy a dar mi testimonio. Para mí esto comenzó hace muchos años dando un mensaje de Marta y María. Tal vez esto fue hace como 30 años. ¿Y qué fue lo que me impresionó del mensaje de Marta y María? Tal vez recuerden el texto. Cuando Jesús fue a visitarlas, y María se sentó a los pies del Señor. Y Marta se fue a atenderlo. Las dos cosas muy loables. Pero Marta llega, Señor, no te da nada de que María me deje servir sola. Y esto fue lo que me impresionó, ¿no? Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y esta palabra a mí me marcó de por vida. Solo una cosa es necesaria. Y María la ha escogido y yo no se la voy a quitar. ¿Se dan cuenta? Esa palabra de Jesús que es tan, ¿cómo podemos decir? Tan totalitaria, no sé cómo decirlo, pero solo una cosa es necesaria. Eso no lo dijo Pablo, eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo el Verbo. Eso lo dijo Él.
Yo no puedo quitarle valor a lo que Él dijo en El un que creó momento. todas las El que cosas. creó todas las cosas. Que Él mismo diga solo una cosa es necesaria. Eso retumbó en mí tremendamente en mi espíritu. Entonces fue cuando empecé con esa búsqueda y ese decir, yo no me voy a mover de acá. No entendía muchas cosas, como todavía no entiendo una cantidad de cosas, pero desde ahí como que mi mensaje antes era como así, como hablando de muchas cosas, y desde que comencé con eso se volvió como así, solamente, monotemático, Ajá, pero no temo ser monotemático, ajá. porque es la única Necesaria. cosa necesaria. La única cosa necesaria. Si uno deja retumbar eso dentro de uno, le coge el sentido, es cuando uno Sí. se defiende, yo no me puedo dejar de, no me puedo permitir ni un solo día, de una manera intencional, obligar a mi espíritu a mirarlo, a vivir, a amarlo, solo estar pendiente de él, ¿no? Ahorita, antes de que comenzáramos, hablábamos. Estamos en un momento en que se le da mucho valor a los principios, a los valores, todo eso es loable, todo eso es verdadero. Pero el ser humano lo que necesita es una persona, Así es. porque somos seres Social. sociales. Sí. Nosotros necesitamos personas. Yo no me voy a casar con un principio. Una idea. Yo no me caso Con un con valor. una idea. ¿No? Yo salí de una persona, de mi madre. Yo me casé con una persona, con mi esposa. Yo necesito es una persona. Yo no necesito más. Y esa persona está dentro de mí. Y naciste de nuevo de una persona. De una persona. Que nos decías de los genes. En el Antiguo Testamento tenemos la manera como Dios actúa así, tenemos los principios, los valores, toda la ley, todo. Pero no, la plenitud está en el Nuevo. Por eso leíamos, ¿no?, antes de comenzar el hermoso versículo de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Los profetas podían vivir dentro de nosotros. No. El único que está dentro de nosotros, Cristo dentro de mí, la esperanza de gloria, es Él. Es Él. Entonces, volviendo a la canción, pues ahí es donde está todo, ¿no? Si no lo tengo a Él, yo no tengo nada, con Él lo tengo todo. Él en mí es la esperanza de gloria. Él es el que me da aliento, Él es el que me va a llevar de donde salí, ¿no? Y hablábamos del otro tipo de esperanza, ¿no? Sí. No es solamente la esperanza de volver, sino ahora la esperanza de ser uno solo con Él, que es lo que en este tiempo hay una crisis teológica en cuanto a la venida de Jesús. Nos detenemos mucho que si va a venir, que si no va a venir, que si hay una cosa, que si hay arrebatamiento, ¿no? Yo no me detengo en esas cosas. Pero sí mi corazón medita mucho en esa realidad. La leíamos en Timoteo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué el Señor Jesucristo es nuestra esperanza? ¿Acaso ya no lo tenían los hermanos allí? ¿A qué se refiere nuestra esperanza? El que Él venga y seamos uno solo con Él. Creo que falta mucho en la iglesia de Cristo hablar de eso. de ese anhelo de ser uno solo con Él. Oye, Paz, y es Ser que uno esto, solo con Él. esto da sentido a la vida. O sea, esto le da unas ganas de vivir. O sea, saber que... Qué gloria saber esperamos. qué gloria me espera. O sea, saber que voy a ser uno solo con Él. ¿Sí? Que él va a venir o que yo voy a ir. y voy a ser uno solo con Él. Es exactamente lo mismo. Todo
con la mira puesta en el día De la de ser uno solo. uno solo con su amado. No, precioso. Entonces, si uno tiene esa esperanza viva, me va a llevar a ese mismo cuidado que la mujer, la novia, tiene para presentarse ante el novio. Pero si yo no tengo eso vivo, pensando que no, que es que si hay, que si no hay arrebatamiento, que es que no, yo tengo que anhelar siempre en ser uno solo con Jesús, eso me va a llevar al cuidado, al amarme a mí, pero amar también a quien espero, ¿no? Por eso la Escritura dice: el que sea santo, santifíquese. Sí. Sí. Para llegar a ser uno solo con Él. Entonces esto es fascinante, pero en esencia todo está, creo que es en el anhelo profundo del corazón de siempre tener una dependencia de Él. Volviendo a lo que estábamos hablando, de saber que la iglesia está muy acostumbrada a tener relación con el Espíritu Santo solo en cuanto a los dones. Nos gusta la unción, eso es bueno, los milagros, todo eso es bueno, pero también debemos hablar de lo que es su gobierno en nosotros, para que ocupe el centro nuestro diseño vuelva a, ¿cómo podemos decir? A sincronizarse todo, porque lo que el hombre perdió fue esa sincronía, y por eso en el alma nos volvemos un 8. En el alma nos volvemos un 8. Imagínate, si nuestra voluntad no es gobernada, pues hacemos lo que queremos, y siempre que el ser humano hace lo que quiere, se deforma. ¿No? Igual que si yo obedezco, tomo la forma de que no obedezco. Para que anoten ahí Sí. las perlas. Si vivimos simplemente por la mente, ¿no? Nos volvemos orgullosos, alimentamos nuestro ser solo el intelecto, Sí. pero va a llegar el momento en que nos vamos a dar cuenta que eso no es suficiente. Y donde más nos da guerra todo, ¿no? Las emociones. Sí, las emociones. ¡Qué barbaridad! Y Que todos por el lado, ¿cómo y que nos esta es una dan, época no? emocional, ¿no? Sí. Esta es la era emocional. Este es el momento emocional. Te estaba imaginando cuando tú decías que duraste muchos días orando, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sí. Y yo quisiera como que nos contaras en esos momentos que es cuando se revela la palabra, ¿cierto? Orando la palabra, ¿tú qué fuiste entendiendo de ese versículo? Que creo que es el culmen de la canción, o de la propuesta, ¿cierto? De la canción, cuando dice en Gálatas 4:19, Pablo dice: yo gimo esperando que Cristo sea formado en ustedes. Y en Gálatas 2:20 él llega a decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y todo lo que hago ahora lo hago en la fe no me acuerdo bien, la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por Lo mí. que ahora vivo, lo vivo creyendo que realmente Él vive dentro de mí. Parafraseándolo, es lo que dice: si Cristo vive dentro de mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo creyendo que Él está dentro de mí. Y eso, entonces tú mientras estabas ahí con tus tristezas, dolores, ¿sí? Y lo ibas repitiendo, ¿cómo se empezó a hacer vida ese versículo? Sí. Que... Sí, porque perdóname, tengo esta, y porque es que a mí me suena también, me recordó la pregunta de Nicodemo de cómo uno hace para nacer de nuevo. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo es eso o sea, qué es esto que hay un nuevo nacimiento para las personas que no son cristianas de pronto y que nos están escuchando, o para los que son cristianos y nos hacíamos esa pregunta, ¿no? De, siendo cristianos llegamos a este punto de deslizarnos de pronto y hacernos muchas preguntas que son válidas en el proceso, ¿no? Entonces es esta misma pregunta que te tenía Alexandra, y que me recordaba ese pasaje de cómo es eso de que Dios puede nacer dentro de ti y que tú puedes volver a nacer, o sea, ¿eso qué es? ¿Cómo se vive? A ver, son dos preguntas. Sí. Ajá. Primero, la de Ale es: ¿qué sucedió dentro de mí? No te sé decir en el momento. Y normalmente, yo no sé si con todo sea así, pero a mí normalmente me sucede que lo que yo oro
solamente, o sea, yo oro, clamo, gimo por cosas y en el momento como que yo no recibo nada. Ajá. Pero después con el tiempo es cuando uno ya ve que son cosas reales dentro de uno. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, Porque señor. uno tiene el concepto que estaba orando y estaba entendiendo. No. Pero después es cuando como que va creciendo dentro de uno y empiezan ese celo, esa vivencia que uno dice, ¿esto de dónde salió? Ajá. Esto que arde dentro de mí, pero eso es como la respuesta después que se va dando con el tiempo. Lo que sí es cierto es que llega un momento y ustedes dirán, tenía que ser muy aburrido, pero era el clamor de mi corazón, estar orando 4 o 5 meses y lo decía, yo oraba, cantaba, lloraba y era lo mismo, me encerraba y duraba 2, 3 horas en ese lugar allá abajo y me gustaba porque nadie bajaba, Ajá. nadie bajaba y esa era, son cosas como del espíritu, Sí. ¿no? Tal cual María. Pero después de llega, Jesús. pero llega el momento en que tú dices ya no más. Ya, se hizo. Sí, Aunque, algo aunque en ese sí, momento, en tu espíritu supiste ya cumplí ya, con sí, ya como que dejé eso y después es que empieza uno es como a darse cuenta poco a poco lo que se ha ido formando, el celo que empieza a manifestarse en uno, que tampoco no es que uno se dé cuenta, sino, no sé, todo va tomando forma. Yo creo que es exactamente lo que tú estás diciendo. Cuando Pablo les decía, hijitos míos, porque me vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Creo que es lo mismo que sucede en ustedes, ¿no? Cuando el bebé está dentro y se va formando, no solamente, se da cuenta. ¿no? Solo pues ahí las pataditas de vez en cuando y la barriguita, pero todo lo que está sucediendo dentro, como que no se es consciente, ¿no? Es verdad. Y es lo mismo, Cristo formándose en nosotros, pero creo que sí debe estar ese anhelo, debe estar esa oración, se debe saber que no solamente es la creencia, sino que sí es real la formación de Cristo en nosotros, su carácter en nosotros, pero para eso volvemos a lo mismo, es una dependencia total, es una conciencia total, es una cosa intencional, no es dejarlo ahí a lo que, no, en todo, para mí ha sido fundamental el ser intencional en mi oración, obligarme a mí mismo de no salirme de eso, de siempre estar meditando, de ir cada día sobre las escrituras, no contentarme con las que sé, sino cada vez, porque digo, para mí ya no hay más, ¿no? Para mí es eso. Puede que para quien no lo viva dirá tan aburrido, pero para mí es una aventura, ¿no? Para mí es una aventura porque desde el día que entendí que el propósito del Padre es la formación de Cristo en mí, que yo sea hecho a su imagen, eso se convirtió en el propósito de mi vida. Ahorita recordaba con esto que estás diciendo que algo de las enseñanzas que a mí más me quedó fija de lo que te aprendí es que hay 3 maneras en que en la palabra se menciona la palabra hijo, Sí. ¿cierto? Que en español es hijo, pero que en el griego, está el recién nacido, que es tecnón, el adolescente, que es país, y el luío, que es el hijo maduro. Y creo que esa también es el anhelo que a todos nos arde llegar a ser esos huíos, esos hijos maduros que pueden experimentar esta gloria, o estas como esta evidencia o esta vivencia clara de Cristo dentro de nosotros, expresándose realidad, como el ¿no? hijo maduro. Y recordaba entonces a Romanos 8 cuando dice que la creación, que todo, no solo gemimos nosotros por Cristo, sino por toda la creación, está gimiendo casi por la manifestación de Cristo en nosotros. Sí, porque realmente lo que dice la escritura allí, que la creación gime a uno por la manifestación de los hijos de Dios, pero allí es los hijos maduros, allí se usa la palabra huir, se está esperando la manifestación de personas que muestren el carácter
de Cristo, la obra de Jesús, Sí. la creación está esperando eso. Sí. Entonces, mientras que nosotros no tengamos como centro eso, ¿qué se va a manifestar? Y es que lo pensabas porque como ahorita hay desesperanza, dices la Ah, creación está esperando, Ojo. ¿sí? Y otra vez esta palabra, digamos que ha sido mi palabra del día de la desesperanza. ¿Cómo hacemos? Si aquí está la raíz de los suicidios, del dolor. Y uno es primero tener la esperanza de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que eso es lo que estamos tratando de entender, ¿cierto? Porque nadie puede tener una esperanza de algo que no conoce. Creo que a veces puede pasar que no tenemos la esperanza de gloria porque no sabemos qué es la gloria. Entonces no la podemos esperar. Y con todo esto que nos decías que es la fusión con el amado, ¿sí? Que es volver a nuestra naturaleza real, volver a experimentar qué es esto de ser maduro, de tener naturaleza divina y de ser nuevamente nuestro diseño. Eso nos puede anclar con la vida, darnos un propósito de yo quiero, el propósito en mi vida no es hacer, sino yo quiero tener al hijo formado, quiero llegar a la estatura del hombre perfecto y experimentar esta gloria. Esto también me puede anclar un poco a la vida, creo yo, me puede dar sentido a la vida. Sí, porque yo creo que precisamente estamos en un mundo en que se hace demasiado, Ajá. pero no se es, ¿verdad? Sí, señor. Y dentro de lo que, cuando Dios formó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Primero era el ser, ¿no? Ser hechos a la imagen, para luego el hacer. Mientras que nosotros no entremos en ese ser, y el ser es lo que estamos hablando, ¿no? El ser es la manifestación de ese misterio, Cristo en nosotros. Lo que, pues no lo hemos dicho aquí, pero me han escuchado la enseñanza de si fuimos hechos a la imagen, la perdimos. Después, ¿quién manifiesta esa imagen? Y la imagen la manifiesta Jesús. ¿No? Jesús lo dice claramente. La palabra lo dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿No? Después dice Romanos 8:29 que nosotros fuimos predestinados para ser hechos, ojo, predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es tremendo, sí. esto no es por dejarlo pasar. Fuimos predestinados, fue el destino que se nos trazó. Entonces, y ese destino que se nos trazó es llegar a ser lo que el Padre quiere que seamos, pero en la esencia, para luego después sí hacer todo lo demás. Entonces fíjense, a mí me gusta resaltar mucho esto. Yo soy formado, les decía, cuando yo no obedezco, me deformo. ¿No? Pero cuando yo obedezco, tomo la forma de quien obedezco. Termino acá, mira, el asunto es, yo tomo la forma de quien obedezco. Entonces me deformo. Jesús, la victoria de Jesús, la obra de Jesús por nosotros, Él la ganó a nivel de la voluntad. Nunca había pensado en eso. Fue a nivel de la voluntad. Sí. Porque Él cuando estuvo allí en Getsemaní, ¿cuáles fueron sus oraciones? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento fue cuando Él le dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento fue la victoria. Que tuvo la manifestación en la cruz fue otra cosa. Pero en el momento crucial de todo fue ese pero, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Uy, eso fue lo que, ese fue el sello de todo, la obediencia, que fue realmente en lo que el hombre falló, ¿no? Por eso dice que si por la desobediencia de uno vino la muerte, por la obediencia de uno viene la vida. Entonces Jesús, a nivel de la voluntad fue donde adquirió todo, ¿no? Su voluntad sujeta al Padre. Es lo mismo en nosotros ahora. Todo comienza a nivel de la voluntad, el gobierno del Espíritu sobre nuestra voluntad,
que nuestra voluntad siempre esté dispuesta a qué, a sujetarse a lo que Él quiere. Así la voluntad esté en una tormenta de emociones como en la que él estaba, ¿no? Qué tormenta de emociones más terrible en la que él estaba. Su alma estaba en una tormenta emocional, lleno de ansiedad, lleno de depresión, pero triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte, pidiendo ayuda de sus amigos. Pero viene esto, ¿no? Ganó la lucha porque sujetó la voluntad al espíritu. Ahora, ¿todo por qué? Porque amaba al Padre de todo corazón. Amaba al Padre de todo corazón. Entonces fue a nivel de la voluntad. Nosotros creo que por ahí comienza todo. Repito, sometiendo nuestra voluntad a lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Teniendo en cuenta algo, que siempre hacer la voluntad del otro implica mi muerte. Ya no vivo yo. Ya, exactamente. Porque a nosotros nos gusta hacer, pero cuando nos sujetamos a la voluntad de otro, estoy muriendo a lo mío. Y ahí está el principio de la cruz, que es un principio que nosotros solo lo tenemos, y eso era tema para otro día, Claro. lo tenemos como encerrado, como el principio de la redención, no más, pero este principio es un principio eterno, ¿no? La cruz, que es negarse para darse, eso está de lo que el Padre hizo por Jesús, lo que Jesús hace por el Padre, bueno, eso ahí hay de todo para hablar un poquito. Pero en esencia volvemos a lo mismo. Jesús es el centro y todo mi ser sujeto a Él. Mira que ahorita cuando decías lo de la voluntad, recordé algo que enseñó el pastor Edgardo y ahorita uní los dos mensajes. Y dices eso, todo empieza por la voluntad, entonces se niega. Y le escuché al pastor Edgardo, espero estar diciéndolo bien, es que ahí pasó algo tan importante. En ese momento él vivió esto, que fue lo de ceder la voluntad, creo yo, lo que estás diciendo, que eso fue lo que marcó todo, más allá de después lo que pasó, fue ese momento. Que cuando sale le dicen, estamos buscando a Jesús Nazaret de San... y él les dice, yo soy, o sea, es como si la identidad... Como si yo pudiera decir, así yo diga, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Después de que yo cedo la voluntad, viene una identidad real. Un Y empoderamiento. un empoderamiento en la identidad, porque él dice, yo soy, y es cuando... Todos caen. O sea, él salió revestido de poder al ceder la voluntad. Yo creo que eso también estamos llamados a vivirlo nosotros. En el momento en que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, soy realmente yo. O sea, realmente voy a poder decir, yo soy... Esto. El gran yo soy vive en mí y empieza esta manifestación del huido por el que todos están busca su vida, la perderá. El que la pierde por causa de mí, la hallará. Sí, lindo. Oye, esto es espectacular para todas las personas que de pronto tengan ideas de suicidio, ideas de desesperanza. Si estás buscando la vida, la vas a perder. ¿Sí? La vida como se busca normalmente. Como se ¿no? busca normalmente, correcto. Éxitos, Sí. placeres. La solución está en pierde tu vida en Jesús. Céntrate en Jesús, cede la voluntad. Y discúlpame, quiero acentuar nuevamente y volver a una persona. Fíjate que todo el mundo tiene problemas con el creer. Sí. ¿Sí o no? Yo creo, pero es darle la oportunidad a una persona que llama Jesús. No solo es que si crees o no, sino darle la oportunidad a una persona que es real. Que es real. Saquemos a Jesús como de tanta... El concepto, sí, de del idea, concepto, del... no, sino de la realidad y poder comunicar eso, la realidad de una persona que está dentro de mí, y para quien no lo conoce puede estar dentro de él, y ese es el todo de la vida. El cristianismo es que otro viva dentro de mí, y ese otro que vive dentro de mí se encarga de todas mis cosas. Es un buen negocio eso. Alguien un día dijo, no, la vida cristiana no es un cambio, es un intercambio. ¿No? Yo le doy mi vida y él me da la suya. Eso es fabuloso. Sí, claro que sí.
Bueno, mis hermanos. Bueno, muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias Ay, por hacernos muy volver a la enriquecedor. persona de Cristo. Gracias por porque es tu mensaje, porque te lo hemos escuchado. Lo honramos. Sí, y gracias porque para mí es respuesta ahorita. Te lo he escuchado muchas veces te lo he escuchado. Saltó dentro de mí hace un tiempo, fue maravilloso, y ahorita está volviendo a saltar otra vez. Esto es la persona de Cristo, así que te invitamos a esto, a volver a la persona. Mira lo que dice Hebreos, ¿no? La vida cristiana es una carrera. ¿Y cómo se corre? Con los ojos. Los ojos puestos puestos. en Él. Ni un momento hay que quitarlos. Ujú, ¿Por qué? Cuando lo quitamos, Nos deslizamos. ujú. empezamos a deslizarlo y no nos damos cuenta. Sí. Y podemos estarnos deslizando, ¿sí? Aún en cosas buenas dentro del cristianismo. Sí, total. No es- cuando se habla de deslizarse, Total. no es que estamos deslizándonos, Sí. quién sabe en qué. Sí. La idea no es esa. Sí. El desliz está dentro de las mismas cosas del Señor que nos están quitando los ojos de Él. Sí. ¡Wow! ¿Qué acabo de decir? Muy bien. Un buen cierre. Muchas gracias, Paz, de verdad. Bueno. Gracias, fue muy enriquecedor. Bueno, pues vamos a tener entonces esta canción dentro de poco. Crece en mí. Crece en mí. Versión Queríamos muy origen, muy versión colombiana. de origen, de tenemos nuestra unas tierra. guitarritas preciosas, una percusión maravillosa. Sí, Y pues queríamos darle todo el sustento bíblico, o sea, queríamos que fuera una canción para meditar, para entender, y necesitábamos primero esto, para que en el momento en que la escuches puedas escucharla con inteligencia, hacerla viva, y tal vez en cualquier momento en que tu alma esté turbada, en que vengan pensamientos que no son, pueda ser una canción que te pueda enfocar en lo importante. Como eso. María, Como María. que te quedes con la mejor parte. Yo estoy convencido que alguien en un momento difícil Ujú, canta ujú. y canta esta canción, sale de ahí. Amén, que así sea. Sí. Esa es la idea. Dar canciones como que sirvan de respuesta para estos momentos. Y quiero aprovechar antes de terminar de agradecer al Señor porque ustedes son de una inspiración tremenda. Pues, No solamente esta canción, tú sabes que no me canso de decirte gracias por tus canciones. muy Me lindo. encanta que cantemos las canciones que han salido de experiencias nuestras. Y el Señor los usa a ustedes en esto, y gloria a Dios. Nada, también. Que el Señor Gracias. los siga usando con esas canciones y sigan brotando canciones. Sigamos Sí, componiendo sigamos- juntos. Sigamos componiendo Tú juntos. predicas, pero vamos a hacer. Bueno, chao a todos. Muchas gracias por acompañarnos.